Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Mis hermanos y mis amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y miren, mi orquídea floreció, así que voy a hacer el mensaje de la palabra del Señor aquí desde el balcón, que mi orquídea ha florecido y está hermosa. Así que voy a hablar de la palabra del Señor y primero voy a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, el versículo 20 al 21, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así. Y murió Eliseo y los sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de Moabita a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Pero voy a hablar de otra historia y está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, del versículo 11, que dice así. Dice: aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban, y se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por todas regiones de alrededor. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos y mis amigos. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Vemos aquí estas dos grandes historias. Gloria al nombre del Señor, de estos dos grandes acontecimientos. Y estos son milagros grandes, milagros poderosos. Imagínese usted, mi hermano, mi amigo, este gran acontecimiento que iban a enterrar ese difunto, gloria a Dios, del primer acontecimiento. Y dice que cuando vinieron pues las bandas armadas de moabitas, tiraron el muerto, pero el muerto cayó en los huesos de Eliseo, donde habían enterrado el profeta de Dios. ¿Y qué sucedió? Revivió y se paró. Imagínense ustedes la gran sorpresa de la gente en aquel lugar. Cuando, ellos iban corriendo de las bandas. Imagínense el primero que vio, que quizás se volteó a ver hacia atrás, y cuando ve que había resucitado el muerto que ellos mismos llevaban a enterrar. Usted se imagina la gran sorpresa que se llevaron ellos. Bendito sea Dios. Y preguntándose tal vez que cómo sucedió. Pero alguien tuvo que saber qué fue lo que aconteció. Fue que los huesos cayeron. Gloria al nombre del Señor. Donde el profeta de Dios había sido enterrado. Glorificado sea el nombre del Señor. Pero vemos aquí ya esta historia. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice que esta viuda pues tenía su único hijo, y mucha gente seguía al Señor, mucha gente seguía al Maestro, pero también a esta mujer, mucha gente de allá de aquel lugar de Naín pues seguían y estaban ahí consolando a esta viuda. Y dice que el Señor pues se le acerca y le dice: no llore. Usted diría, bueno, pero ¿cómo que no llore?
si se acaba de morir su único hijo y el Señor dice que no llore. Bueno, el Señor siempre llega a tiempo. Gloria a Dios, y no importa por la circunstancia, por la situación que esté pasando. El Señor, si te dice ten paz, cálmate, no llores, es porque algo el Señor va a hacer. Y dice que se detuvieron los que llevaban el féretro, los que llevaban el difunto, el hijo único de la viuda, se detuvieron. ¿Qué le dijo el Señor? A ti te digo, joven, levántate. Y él se levantó y comenzó a hablar. Bendito Dios. Y se difundió la fama del Señor por todo aquel lugar. ¿Por qué? Porque el Señor hizo un milagro. El Señor tiene un propósito, no importa que la persona esté muerta. Bendito sea Dios, no importa que esté destruida. Ya no había esperanza, ya era un funeral, ya había muerto. Pero llegó el Señor. Y cuando el Señor llega, todo cambia, todo es cambiado, todo es transformado. Las cosas no siguen igual porque llegó el Señor. Llegó el que todo lo puede, llegó el que todo lo cambia, el que todo lo transforma. Bendito sea Dios. Y eso es uno de los muchos milagros que podemos ver y podemos leer en la palabra del Señor. Recordemos la historia de la hija de Jairo. Gloria a Dios, estaba muerta, pero llegó el Señor. Lázaro estaba muerto, pero llegó el Señor, que cuando Él llega, Él da vida, porque Él vino a dar vida, Él vino a traer luz donde había oscuridad, Él vino a traer sanidad donde había enfermedad, Él vino a traer abundancia donde había escasez. Bendito sea Dios. Y este es el Señor, el que nosotros le servimos, que para Él nada es difícil, para Él nada es imposible. Por más que hagan los médicos, no pueden resucitar un enfermo que ya haya sido declarado muerto. Gloria a Dios, que ya esté para ser enterrado o que ya lo hayan enterrado. Por más que ellos puedan, no pueden hacerlo porque son seres humanos, pero el Señor sí. Lázaro tenía 4 días. Gloria a Dios, y fue resucitado. Entre muchos milagros más que hizo el Señor. O sea, cuando el Señor llega, todo cambia y convierte el lamento en baile, en gozo. La tristeza se le convirtió en gozo a aquella viuda. Gloria a Dios. Se le resolvió su problema, su situación, porque quizá ella estaba atribulada. ¿Quién me va a mantener ahora? ¿Con quién voy a estar? ¿Quién me va a ayudar? Porque quizá, bueno, ya no tenía tal vez otro familiar. Pero ahí llegó el Señor y le trajo la solución a su problema. Su hijo fue resucitado, bendito sea Dios, y glorificaban a Dios. También aquel acontecimiento, por si yo tenía un propósito, cayeron pues ese difunto en los huesos de Eliseo. Qué gran enseñanza nos da el Señor. Aún nuestros huesos, aún aunque estemos muertos, gloria a Dios, el Señor se sigue glorificando y sigue haciendo como Él quiere. Así que mi hermano y mis amigos, cuando llegue el Señor, todo, absolutamente todo cambia. Todo cambia cuando llega el Señor. Permítele al Señor que llegue a tu vida. Permítele al Señor que entre a tu casa. Permítele al Señor que entre a tu corazón para que todo sea cambiado y transformado. Cuando tú dices que ya no hay esperanza para absolutamente nada, el Señor comienza y hace la obra y pone cada cosa en su lugar. Así que glorifiquemos a Dios, démosle gloria, démosle honra, alabanza y adoración por sus grandes maravillas y por las cosas que sigue haciendo cada día. Este Jesús que resucitó esos muertos es el que nosotros le servimos, del que nosotros predicamos y el que está dispuesto a hacer la obra, a hacer el milagro, si tú lo crees. Así que en esta hora, hermanos y amigos, Dios te les bendiga, Dios te les guarde y hasta la próxima.